Le agradecemos entonces a la doctora Marta Cecilia Barrero, asistente en la Superintendencia de Sociedades. Recuerden que este foro es posible gracias a la Corporación para el Desarrollo del Pensamiento Complejo Complexus, a la Contraloría General de la República, al Tiempo, RCN Radio, la revista Poder y El Colombiano, con el apoyo de la Fábrica de Licores de Antioquia, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA, la Federación Nacional de Cafeteros y Pacific Rubiales Energy. Otro invitado de lujo hoy es el doctor Juan Ricardo Ortega, director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Bogotano, economista de la Universidad de los Andes, obtuvo en la Universidad de Yale en Estados Unidos los títulos de Orales en Finanzas, Economía Matemática y de Máster en Desarrollo Internacional y Economía. Se ha desempeñado como director de Fogafín y durante su carrera ha sido viceministro técnico y viceministro general de Hacienda, economista jefe del BBVA de Colombia, consejero económico y de la competitividad de la Presidencia de la República y director del Departamento de Estudios Económicos del Departamento Nacional de Planeación. Además, ha tenido una larga trayectoria como docente y catedrático universitario y ha sido asesor senior de Luis Alberto Moreno en el Banco Interamericano de Desarrollo BID. Al momento de su nombramiento se desempeñaba como secretario de Hacienda de Bogotá. Recibamos entonces al doctor Juan Ricardo Ortega, director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Si tienen 2 segunditos de paciencia, yo voy a tratar de encontrar mi presentación rápidamente. No fui parte, obviamente, en su momento de todos estos problemas que se ha tenido con el tema de las pirámides. Les voy a hacer una presentación pues muy breve, pero lo que me importa es destacar otro tipo de asuntos que yo creo que no se están tratando ni de manera comparativa ni en suficiente profundidad, y es la dimensión que a mi juicio podría ser la más real y la más pertinente de toda esta discusión, y es el lavado de activos, que es probablemente lo que es sustantivo en todas estas discusiones. Y una debilidad institucional en limitar la entrada de jugadores ilícitos a lo que es todo el manejo de interacciones de forma legal al interior de las instituciones del Estado. Yo creo que nosotros, de manera, a mi juicio, equivocada, pero este es un tema de enorme debate público, hemos caído en unos diálogos a veces un poco simplistas, ¿no? Estas nociones, digamos, la del Banco Mundial del Doing Business, que una sociedad es más o es menos porque permite que todo se haga rápido. Yo creo que desconocen aspectos sustantivos, uno, de las diferencias de distintas sociedades y lo que enfrentan, y dos, de cuál es el marco y el diseño institucional que es verdaderamente pertinente para que los negocios y la actividad económica prospere de manera ágil. Yo creo que en Colombia hemos sido más pragmáticos de la cuenta y hemos permitido que el doing business lidere muchas cosas, y si la gente puede hacer una empresa en 1 minuto y liquidarla en 2, estamos de quintos en la lista y logramos un gran avance. Y yo creo que eso es una profunda mentira como sociedad, y probablemente un gran error en el diseño de las instituciones. Porque buena parte de las relaciones entre individuos y entre empresas tienen que depender de una noción de una buena fe, de una confianza mutua, y eso se logra porque las partes creen que son parte de una institucionalidad y unos sistemas de evaluación y de rendición de cuentas. Pero eso solo tiene sentido si se tiene algún mecanismo en el cual uno sabe que la gente es gente. Todos hemos tenido un proceso relativamente sofisticado para tener una cédula, para poder ser ciudadanos. Ni se diga para tener un pasaporte, mucho más complejo para tener una visa. Pero no lo tenemos para ser una sociedad. No lo teníamos para tener un RUT. Y hablo del tema porque esa es parte fundamental de la estrategia de AMG en lo que fue su desarrollo como mecanismo cuasi legal, a mi juicio, de un lavado de activos y de una fuente enormemente riesgosa para la ciudadanía, no solo por el recurso que perdió, sino por lo que es una hipótesis que estamos tratando de explorar, y es un robo de identidad masivo para utilizar personas
en imágenes legales que permitan todo tipo de actividades ilícitas, entre ellas contrabando, cadenas de facturación y de proveedores falsos, exportaciones ficticias, todo lo que está probablemente alimentando un negocio que en Colombia puede sumar con relativa facilidad 7.5 mil millones de dólares al año, 14 billones de pesos de actividades ilícitas que introducen recursos al país anualmente y que muy probablemente han acumulado un enorme poder económico a lo largo de los últimos 20 años. Luego, la estrategia de MG no es una pirámide simple de un estafador. Y no debe ser azar que esto haya surgido en la hormiga Putumayo. Si ustedes miran los debates de la época cuando el Estado empieza a recuperar el espacio territorial perdido en manos de las FARC, en alguna época a mediados de los años 90, cuando eso era uno de los bastiones del paramilitarismo para la producción de cocaína, no es azar lo que dice la literatura de un señor de nombre Macaco comprándole los frentes de Putumayo a los Castaño. Y por esas épocas que ocurren esas transacciones que uno no logra entender ni imaginarse cómo se pueden dar, empieza a surgir en la hormiga Putumayo una cosa que va al país a conocer como DMG. Que esa cosa tenga la capacidad de registrarse como sociedad, que tenga la capacidad de operar, que tenga la capacidad de crecer, de tener 52 sucursales, para mí son las preguntas relevantes que dentro de los marcos jurídicos e institucionales nos deberíamos hacer. Y en esto me remito a la legislación americana en el tema financiero, que tiene aspectos bastante sensatos. Uno quiere que la gente pueda surgir, pueda crecer de una manera ágil, pero uno es pragmático hasta cierto nivel. Uno no puede ser pragmático hasta una cosa que dice que quedó debiendo 1.8 billones de pesos. En Estados Unidos, cualquier cristiano que quiera meterse en actividades financieras solo tiene que registrarse. Dice que va a ser asesor financiero, pero puede ser asesor financiero si, solo si no tiene más de 15 clientes. Y entre los 15 clientes no maneja más de una cifra, no me acuerdo si son 10 o 100 millones de dólares. Si usted maneja un centavo más que eso, usted tiene que brincar de nivel. Y ahí le empiezan a esculcar los calzones. ¿Quién es usted? ¿Dónde vive? ¿Qué ha hecho? Lo meten en superintendencias, lo meten en reportes, lo meten a pagar todo tipo de evaluaciones, tiene que meterse a la SEC, tiene que tener 1000 certificaciones y títulos. Ser parte del grupo de agentes que operan dentro de la legalidad requiere ritos. Hay ritos para entrar a los sitios de trabajo, hay ritos para entrar a una iglesia, hay ritos para entrar a una sociedad. También hay ritos para ser parte del sistema económico. Y esos ritos requieren el que uno sea alguien que se merezca, el que le den la noción de la fe pública. Alguien que es honesto y de buena fe, que su pasado lo muestra como alguien serio, transparente, que dice una dirección que existe, que vive en una casa que pueden encontrar, que ha pagado sus impuestos y que ha operado como un ser productivo para la sociedad por un número de años y existe una historia de quién es. En Colombia, de alguna manera muy interesante, hacemos mucho business, mucho doing, pero se nos olvida una cosa básica y es chequear quién es quién. A mí me llegan solicitudes de zonas francas donde los miembros de la junta directiva los cambian el día antes de que se vaya a aprobar y ups, nunca han pagado impuestos. No tienen RUT, las direcciones no se conocen. Me dice, interesante un miembro de una junta directiva de una empresa que va a ser una zona franca, que acredita 5.000 millones de capital y nunca han pagado impuestos sus miembros de junta directiva. Lo más interesante aún, no tienen cómo pagarle los recursos de la junta, porque si no tiene RUT no se puede considerar un gasto en la contabilidad de la empresa. Y eso supuestamente es lo más formal de una sociedad. Pues miremos DMG. En Colombia se tiene una sociedad que ofrece unas tasas internas de retorno anuales de 300%. Y hay gente que alega que quienes metieron la plata ya son víctimas. Pues desafortunado sí, como colombiano lamento que les haya sucedido eso, pero alguien que cree que 300% es una tasa interna de retorno factible, no es una persona razonable. Es absolutamente ridículo que alguien piense que uno puede producir de 1 a 3, ni siquiera las gallinas hacen eso, en un año. Entonces, hasta el más básico ciudadano de cualquier sociedad entiende que esas cosas no son factibles en el mundo de lo legal, no son factibles en el mundo de lo productivo. Bill Gates, un fulano que la gente juzga que es medianamente competente y capaz, produce 36% de tasa de retorno interno anual a lo largo de su vida. Eso es Bill Gates. Y Steve Jobs, que es igualmente soberbio,
producirá un 33 o un 32. Seres humanos normales no generan mucho más que eso. Lo demás es fraude. La multiplicación de los panes por algo está en la Biblia. No es una cosa que uno vea sino una vez a lo largo de la historia y solo tiene el poder divino de volverlo realidad. Pero aquí en Putumayo tuvimos la capacidad de tener a alguien que consideraba tenía el desarrollo financiero más moderno de la región. Y de alguna manera hemos generado la noción de que es legítimo considerar víctimas quienes a mi juicio fueron avivatos. Más grave aún, están demandando al Estado por un supuesto daño y perjuicio. Y lo que es más triste, nunca nadie ha perseguido a todas las personas que se lucraron en el entorno de este negocio. En Estados Unidos, todo abogado, todo consultor, todo inversionista, toda persona que se metió con ese señor Madoff está siendo demandado por el Estado para que devuelva todo lo que ganó de su relación con este señor que engañó a buena parte de la sociedad, y todos los recursos que recuperan hacen parte de la masa de liquidación, porque en el momento que uno permita que alguien gane con este tipo de figuras, uno está permitiendo que el crimen pague. Y aquí nunca se persiguió a la gente que sacó la plata y que logró exitosamente invertir 2, 3, 4 veces y se salvó porque a la quinta no se metió, que fue cuando se quebró. Esas personas debían ser responsables de aquello que, entre comillas, ganaron, porque lo ganaron ilícitamente, porque nadie en su sano juicio, a menos de que tuviera un nivel muy limitado, puede pensar que esto es razonable. Y yo creo que esta es parte de las discusiones sustantivas que a uno le preocupan. Yo tengo una lista de más de 110 individuos que reclamaron haber perdido más de 100 millones de pesos en DMG, y es difícil que alguien en este país, con la pobreza de este país, pueda tener 100 millones de pesos en efectivo y diga que es una persona limitada para poder entender el absurdo del negocio en el cual estaba metido. Y es simplemente una legitimación de lo ilícito, del lucro, de un capitalismo que no es el acto de producir, de crear, de ser capaz de innovar, de generar procesos, generar organizaciones, sino simplemente erutos de riqueza de la manera más vulgar por acumular dinero per se. Esta gente dice que quedó debiendo 900 millones de dólares. Estuvo en 11 capitales. Y lo que es más preocupante para mí es que tenía un contrato de publicidad y todos aquellos que participaron en DMG, 250.000 se presentan a reclamar recursos, se estima que más de 500.000 fueron usuarios de este esquema, tenían que sacar el RUT. Y es aquí donde a mí se me ponen los pelitos que me quedan de punta. ¿Por qué alguien monta un esquema que gira totalmente alrededor de un sistema tributario? ¿Por qué diablos la gente tiene que llevar un papel, después de hacer una cola en la DIAN, que alguna gente hoy en día me critica como el peor trámite del Estado? Tiene que ir y hacer el rito, ir a la DIAN, sacar un RUT, llevárselo a DMG. Si usted quería las inversiones para traer cosas de Panamá, unos que compraron carros y BMs y cosas así, les pedían el pasaporte, le pedían la visa. Todos esos registros los tiene DMG y los tenían sistematizados. Tuvieron un buen asesor de sistemas. Me pregunto cuánto le pagaron por esa consultoría al asesor y si alguna vez alguien le preguntó si ese era un dinero bien habido. Después, la gente al entregar el RUT supuestamente firmaba un contrato de publicidad boca a boca. Usted hacía la compra de la nevera que quería, pagaba sus 500.000 pesos de manera barata. Y después le dan una tarjeta que le da derecho a los 6 meses de volver a recuperar la misma plata que usted dio, otros 100.000 pesos en efectivo, a cambio de supuestamente llevar, no me acuerdo si eran 5 u 8 personas adicionales a las cuales usted les comunicaba lo importante que era ser parte de la familia DMG. Pero el diablo está en los detalles. Y aquí yo creo que hay fallas institucionales, como todo, pero no creo que el problema sea las instituciones. El problema es mucho más profundo. El RUT es la base de poder participar económicamente en lo legal de manera relativamente sin costuras, o sea, fácil, es fluido. Y una cosa que probablemente ustedes no saben, y este es un tema que se está investigando porque yo tampoco lo sabía, y es donde la construcción de los sistemas del Estado son tan importantes. El RUT es un documento privado que en teoría está hecho solo para circular entre personas de buena fe. Y la gente, imprudentemente, y probablemente a nosotros nos ha faltado difundir más esa información,
le entrega ese papel del root a DMG y al final de ese papel hay un código, que es el código del root ante la DIAN, que permite que usted pueda meterse a los sistemas de la DIAN y modificar la actividad económica, el tipo de operaciones que usted hace. Le permite a usted generar un password, generar un login. Luego sabrá Dios, de esas 500.000 personas que hay ahí, cuántos aparecen como exportadores, como importadores, como personas del régimen común que facturan IVA y que son parte de las cadenas de devoluciones ficticias que desafortunadamente hemos encontrado. Esto lo que es crimen organizado. Y lo que es trascendental es poder entender quién está detrás de este crimen organizado. Esto no puede ser David Murcia. Y esto tiene unas dimensiones muchísimo más profundas desde el punto de vista económico e institucional, y el número de personas que participaron en el diseño de esto son personas de gran talla, porque aquí se mueve plata muy gruesa. Lo que se está viendo en el tema de las devoluciones del IVA, las importaciones ficticias, de las exportaciones de oro por encima de valores totalmente absurdos, eso les da a ustedes claras señales de que acá lo que hay son cosas mucho más sofisticadas que simplemente un señor que salió de la nada y se inventó supuestamente la nueva metodología de la multiplicación de los panes. Miren los crecimientos de gente inscribiéndose en el RUT. Estas son cifras del año 2004 al 2011, solo en Putumayo. Ustedes muestran un comportamiento absolutamente absurdo que no tiene ninguna explicación, y si ustedes miran la evolución, inclusive cuando cae después de la intervención, logran una última andanada y logran unas últimas inscripciones masivas para poder garantizar esos últimos negocios antes de que finalmente es intervenida y cerrada esta operación. Pero si ustedes ven, esto tenía dimensiones grandes. O sea, ustedes métanse a Facebook, todavía hoy en día está la página web en Facebook, y había una historia buenísima de la familia AMG que no la pude encontrar esta mañana a las carreras, donde un día, tratando de entender el tema del RUT, encontré todo el argumento de por qué la familia AMG juzgaba que ellos eran víctimas, porque ellos habían sacado el RUT, y por haber sacado el RUT ellos tenían que tener una pretensión legal, y por tener una pretensión legal ellos eran víctimas de que el Estado no les hubiera garantizado la seguridad de sus recursos. Lamentablemente ese artículo que está en Facebook en algún lado, pero a mí no me queda mucho tiempo para entrar en Facebook, y en los sistemas de la DIAN está prohibido. Entonces, hasta que logré que finalmente me permitieran por lo menos ver este pantallacito, les pude traer el lugar. Pero si ustedes buscan, vale la pena leer el artículo en Facebook de la familia de MG, de la importancia que tuvo para ellos el RUT. Pero más interesante es que uno tiene exdirectores de la DIAN como asesores de esta operación, y de alguna manera nunca nos preocupa, ¿no? O sea, si uno no sabe con quién se mete, y si uno como director de la DIAN no entiende qué negocio es un negocio legítimo y qué no, y que uno pueda recibir remuneraciones interesantes y que impunemente eso no sea jamás parte de una reclamación por parte ni del Estado ni de la sociedad, yo creo que las verdaderas responsabilidades están sobre esas personas que son parte de esa operación, no sobre el Estado. Aquí el responsable civilmente por las pérdidas de las personas que sí, muy desafortunadamente perdieron sus dineros en DMG, yo no entiendo por qué son los impuestos de todos ustedes. Me cuesta mucho trabajo entender por qué toda la gente honesta y cumplidora que cumple la ley tiene que responderle a aquellos que les gustó jugar lotería, y además nunca nadie hace responsables a aquellos que los asesoraron y que tuvieron probablemente interesantes utilidades de vincularse con gente que se requiere 2 dedos de frente para saber que era ridículo lo que estaban haciendo. Entonces aquí hay una retórica donde estamos diciéndole a todo el mundo es que el crimen paga, y los que se enriquecieron a través de asesorar esto les fue bien, y ahí tienen su platica pagada, sus consultorías, eso ya no pasó nada, nadie los ha vinculado al proceso, nadie los ha demandado. Los que perdieron la plata dicen que son víctimas y tienen litigios en el país que podrían llegar a generar la posibilidad de que con sus impuestos toque repararles su especulación. Entonces, todos los que hicieron las cosas mal, les va a ir bien, y todos los que hacen las cosas bien, terminan jodidos. Yo creo que el problema es de fondo. Muchas gracias.